Amados hermanos, Dios tiene un plan y absolutamente nadie en este mundo que haya vivido, que está viviendo, que vivirá, podrá hacer absolutamente nada en contra de ese plan. El plan que Dios ha estado desplegando en este mundo a través de los siglos es un plan de redención. ¿Por qué? Porque el hombre pecó. Y cuando el hombre pecó, cuando Adán pecó y el pecado fue transferido a la raza humana, desde ese momento, incluyendo el mismo Adán, el hombre necesita redención. Y eso ha sido el plan de Dios a través de los siglos. Y sigue siendo el plan de Dios. Y seguirá siendo el plan de Dios. El hombre necesita ser redimido de sus pecados. Porque la paga de su pecado, la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es que tú tengas vida eterna, pero en Cristo Jesús, exclusivamente en Cristo Jesús. Cuando el Señor Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y cuando Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí, Él con esa declaración hizo dos cosas. Él se hizo a sí mismo exclusivo. No hay salvación en absolutamente nadie más ni nada más. No hay filosofía, no hay religión, no hay cosas que hacer o que dejar de hacer. Es Cristo el Salvador. Y también Él se ha hecho excluyente. Se hace exclusivo y se hace excluyente. Eso significa que absolutamente todo lo demás, todas las demás soluciones, todos los demás caminos quedan absolutamente hechos a un lado. Cristo es el Salvador, el único y todo suficiente Salvador. Y estimados hermanos, el plan de redención es necesario no solamente para aquellos que todavía no se han arrepentido, no se han entregado a Cristo. El plan de redención es importante y necesario para cada uno de nosotros, aún después de haber sido redimidos con el Señor. Dios traza su plan desde antes de la fundación del mundo, y ustedes lo saben. Y hoy el Señor te ha traído aquí para que sepas que Él quiere redimirte, o para que recuerdes que en la redención Él está pendiente de tu vida. Sí, tu vida en particular, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, el Señor está pendiente. Él te quiere redimir para salvación de tu alma, o Él quiere, como consecuencia de que tú ya seas redimido, quiere recordarte constantemente que tú debes ser instrumento de redención, cual Moisés. Padre, pedimos que tu palabra llegue a nuestros corazones como ha sido diseñada. Pedimos que seamos transformados y que Cristo sea magnificado. Y aquí nosotros, la Iglesia Bautista Cristiana, en gran necesidad de ti, pedimos, Señor, tu unción, pedimos tu poder sobre nosotros, tu gracia y misericordia. Te lo pedimos por favor. Amén. Estimados, Dios nos llama a ser reconciliados con Él. Tenemos que ser reconciliados porque, de nuevo, por nuestro pecado. Nuestro pecado nos hace enemigos de Dios. Pero el plan de redención busca que a través de la redención seamos reconciliados con Dios. O sea que antes de la reconciliación tiene que haber redención. Antes de ser
reconciliados, tenemos que haber sido redimidos. Una vez la redención está disponible, la reconciliación es posible. Y por eso es que el Señor quiere que nosotros seamos y sigamos siendo instrumentos de redención cual Moisés. Ustedes saben que, hermanos, la vida cómoda es atractiva y a menudo es posible. Escuchaba yo ayer que ahora hay otro individuo que es el hombre más rico del mundo. Ya cuando estamos considerando estos individuos con tanto dinero, ya Bill Gates es un pobrecito. Estos individuos, ahora es el dueño de Tesla, aparentemente el hombre más rico del mundo. ¿Ok? Sí. Pero esos son cosas que son números que uno ni siquiera sabe contar. Uno no llega, no sabe contar hasta tanto. Pero la vida cómoda es posible para algunos. Y es atractiva. Yo a veces pienso cuando me voy a lavar las manos y la cara y solamente hay que abrir la llave y sale mucha agua. Y si quiero agua caliente, pues la llave del lado izquierdo. Y pienso en la cantidad de gente que no tiene ese privilegio. Y digo, pero yo vivo una vida cómoda. Bueno, quizás comparado con estos individuos, no, pero si vivo una vida cómoda, sí la vivo, definitivamente. Igual que probablemente la gran mayoría de ustedes que están aquí sentados. Pero es importante que evitemos que esa vida nos domine. Quisiera que al considerar estas cosas recordemos que tenemos que convertirnos en instrumentos de redención. Carga tu cruz cada día y serás instrumento de redención. 40 años de edad tenía Moisés, viviendo en el palacio real, expuesto a la más alta sabiduría del momento, sabiduría tal que aún al día de hoy muchos no entienden cómo cosas que se construyeron en esa época en Egipto pudieron haberse construido. Y él disfrutaba del más ostentoso lujo del momento, satisfaciendo cada placer mundano. Pero ¿era esa la voluntad de Dios para Moisés? Pero Moisés decidió tomar acción respecto a su vida delante de Dios. Él eligió ser un utensilio, un instrumento en las manos de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Predicamos sobre el versículo 23 hace unas semanas atrás. Y estamos predicando en este tema, bueno, primero a través de Hebreos, ¿verdad? Pero específicamente Hebreos 11, el tema de la prioridad de la fe. El Señor quiere que nuestra fe sea una prioridad de nuestras vidas. Y predicaba del versículo 23 la prioridad de la fe para papá y para mamá. Y dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Entonces los padres de Moisés tuvieron fe. Y esto afectó la vida, el nacimiento, la vida inicial de Moisés y el resto de su vida también. Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible.
Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Quisiera, hermanos, que nosotros veamos esto, la prioridad de la fe. Moisés, instrumento de redención, igual que nosotros debemos serlo. Y vemos aquí en este pasaje que por la fe Moisés rehusó identificarse con la realeza del mundo. Él rehusó hacerlo. Era su privilegio, estaba entitled, como dice, era su privilegio, era parte de su vida. Pero él rehusó hacerlo. Él tomó su propia decisión. Dice ahí, hecho ya grande. Versículo 23, cuando nació, 3 meses. Pero hecho ya grande. Estimados, nuestros hijos viven nuestra fe al inicio de sus vidas. Tu fe impacta de una manera positiva o negativa la vida de tus hijos. Cómo tú vives tu fe como padre o madre, así tus hijos aprenderán. Esa es una realidad. La importancia que tú das a Dios y a los asuntos de Dios, así tus hijos harán. La prioridad que tú le des a la vida cristiana y eclesiástica, así tus hijos. La prioridad que le des a la palabra de Dios, así tus hijos se inclinarán. La prioridad que le des a la oración, así tus hijos. Si vives una sólida vida de fe, si ellos ven en ti una sólida vida de fe, serán influenciados en ese sentido. Si por lo contrario te ven flojo en tu compromiso con el Señor, ellos tendrán aún menos compromiso con el Señor. Estimados, nosotros podemos engañar a nuestros hijos de muchas formas, pero donde no le podemos engañar es en la vida cristiana. Ellos se dan cuenta si somos genuinos o falsos. Ellos ven si tú vives una vida cristiana en la iglesia y otro tipo de vida desligado de los valores cristianos, de los valores, por principios bíblicos, de los principios de la redención en tu casa, en tus negocios, con tus vecinos. Uno de los factores más destructores para la vida de nuestros hijos es nuestra hipocresía, la doble vida, los dobles estándares. Eso mata la fe de tus hijos con alta rapidez. Y por eso hay muchos que no quieren saber del Evangelio. Sabemos que va a haber un momento que los padres ya dejaron de ser responsables por la incredulidad de los hijos. Llega un momento donde los hijos son responsables por su propia incredulidad. Son responsables por su propia rebeldía. Tu padre pudo haber sido lo peor, tu madre pudo haber sido lo peor de este mundo, pero llega un momento que tú ya tienes suficiente entendimiento para saber que la palabra de Dios es verdad a pesar de tu padre, de tu madre, del pastor, del vecino, del tío, de la doña no sé cuánto y del don no sé cuántos aquí en la iglesia. El Señor quiere tu obediencia, tu fidelidad, tu compromiso, aún a pesar del pecado de los demás. Moisés, hecho ya grande, viviendo en el palacio,
disfrutando de todo lo que representaba vivir en el palacio del rey más poderoso de la tierra conocida. Él rehusó identificarse como hijo de la hija de Faraón. F.F. Bruce escribe: él no podía identificarse tanto con los israelitas como con los egipcios. Tuvo que elegir el uno o el otro. Y entonces dice, escoger el lado o escoger a la nación esclava, esa nación esclava que estaba expuesta al odio y a todo tipo de privaciones, prefiriéndolo a las ventajas significativas y a los prospectos que le pertenecían siendo hijo de la hija del rey. Esa decisión pudo haber parecido al mundo como absolutamente tonta. No solamente en aquel tiempo, sino en este tiempo también. Yo recuerdo cuando tomé la decisión en la gracia de Dios, de entrar al ministerio a tiempo completo, que algunos dijeron que desperdicio. Desperdicio, al revés. Antes estaba desperdiciando mi vida si no hubiese sido la voluntad de Dios hacer lo que yo estaba haciendo. Pero mientras estamos haciendo la voluntad de Dios, nuestra vida jamás es un desperdicio. Pero donde quiera que estemos, debemos recordar que somos instrumentos de redención. Moisés rehusó la trampa de los placeres y rehusó la ilusión de los tesoros terrenales. Y cuando dice ahí que rehusó, eso significa que rechazó, se desligó de esa identidad, de esa raíz, de esa vida, de ese futuro. Él decidió apartarse, desligarse de eso que le pertenecía por derecho como hijo de la hija del faraón. Estimados, hay muchas cosas en esta vida que nosotros debemos rechazar, muchas que debemos abrazar. Y en los últimos años hemos visto un mundo totalmente vuelto cabeza para abajo. Y es penoso ver como personas que se identifican como creyentes que están abrazando filosofías mortales, funestas, odiosas, diabólicas, pero aún así se identifican como creyentes. Lo que durante milenios era absolutamente inaceptable, hoy en día lo abrazan con energía y a veces hasta con violencia. Lo que era el estándar de una vida digna, hoy día es considerado odio en contra de otros. Y estimados, lo que ha sucedido las últimas semanas, los últimos días, nosotros lo hemos avisado desde este púlpito. Y ustedes probablemente lo han leído en otros sitios también y he escuchado a otros pastores diciendo: amárrense los cinturones, apriétanse los cinturones, prepárense, preparémonos para sufrir persecución. Va a venir. Nosotros durante años y años y años, la iglesia aquí en el occidente, hemos disfrutado de libertad de culto. Eso se va a acabar bien, bien, bien pronto. Yo no soy un falso profeta, ni siquiera estoy profetizando, solamente estamos recordando cosas que nosotros sabemos que la Escritura dice que van a suceder.
Y estamos viendo cómo históricamente, la historia que estamos viviendo hoy, esas piezas están siendo colocadas cada una en su sitio para que estas profecías que Dios nos mandó en su palabra se vayan cumpliendo rápidamente. Amados, va a haber momentos donde tú vas a tener que elegir entre tu fe, entre si amas realmente al Señor o si amas más tu vida. Y quizás te pongan a elegir, como ha sucedido. Mire, en este occidente nosotros no hemos pasado tanto eso, con algunas excepciones. En México, en Colombia, en El Salvador y en otros sitios sí ha habido persecución localizada, muy localizada, de creyentes, y sí los han puesto a elegir entre su vida y ya la fe. Y aquellos que elegían ser fieles al Señor morían y han muerto. Y uno puede decir, bueno, si viene que venga, me dan un tiro y ya. Pero si no te dan un tiro, si no te torturan lentamente. Y si ellos, en vez de torturarte a ti, se ponen a torturar a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu nieto, tu nieta, tu mamá, a tu papá, frente a ti, para que tú niegues tu fe. ¿Ustedes creen que eso no va a suceder? Eso ha sucedido. Nosotros estamos viviendo muy cómodos. Estamos muy distraídos con toda nuestra comodidad y muy distraídos con la tecnología, muy distraídos con nuestros trabajos y avanzar nuestros negocios y prosperar en nuestras posiciones de trabajo y añadirle algo más a la casa y comprarle una cosita más y cambiar de carro. Y ver esta nueva serie y ver la otra serie, y estamos muy distraídos y se nos está olvidando que Dios nos tiene aquí como instrumentos de redención. Este mundo está verdaderamente perdido, amados. Entonces, por la fe, Moisés rehusó identificarse con la realeza de este mundo. Nosotros debemos hacer lo mismo. No abrazar, no amar al mundo. El Señor te ha dado prosperidad, aleluya, gloria a Dios por eso. Pero no te dejes dominar por ella. En segundo lugar, por la fe Moisés eligió lo ilógico y ridículo. Eso fue su elección, lo ilógico y lo ridículo. Él eligió ser maltratado al identificarse con el pueblo de Dios. Dice ahí la Escritura, escogiendo, prefiriendo, siendo maltratado, escogiendo, versículo 25, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él tomó esta decisión. No soy hijo de la hija de Faraón, soy del pueblo de Israel. Prefiero ser rechazado como Cristo. Estimados, ahí lo dice, que él prefirió el vituperio de Cristo, el rechazo de Cristo, la vergüenza de Cristo. Yo prefiero ser rechazado como Cristo que disfrutar de los tesoros que los egipcios me pueden dar. Prefiero temer a Dios, a quien no veo, que al rey Faraón, a quien todos ven. El creyente hoy día también se encuentra constantemente enfrentado a opciones que realmente no son opciones. ¿Por qué? Porque no son opciones, porque Dios ha dado instrucciones específicas sobre ello. Por ejemplo, perdonar o no perdonar.
¿Es una opción? No, Dios nos manda a perdonar. Estamos constantemente enfrentándonos a ese tipo de elecciones, como si fueran elecciones. Guardar rencor o no guardar rencor no es opción. Dios manda a no tener amargura. Robar o no robar. Fornicar o no fornicar. Adulterar o no adulterar. No tener misericordia o tener misericordia. No amar a los demás o amarlos. Amar al mundo o amar a Dios. Estar en tranquilidad y ocio o servir al Señor. Diezmar y ofrendar a Dios o no diezmar y ofrendar a Dios. Son opciones que no deben ser opciones en nuestro corazón. No aceptar una vida cómoda y llena de tristezas, poder e influencia fue lo que él escogió, Moisés, porque esa no era la voluntad de Dios para él. Dios nos ha trazado una vida de trabajo para servir a Dios y proveer para nuestras necesidades. Ahora, si como resultado de tu trabajo tú prosperas abundantemente, pues aleluya por eso. Y si sigues prosperando, aleluya por eso. Gloria al Señor, si como resultado de tu trabajo, de tu dedicación, de tu compromiso, de tu responsabilidad, tú prosperas, gloria al Señor. Ahora, si yo amo a las riquezas y me concentro en buscarlas, pues estoy pecando. Algunos dicen, no, yo estoy buscando riquezas para servir al Señor. Bueno, solamente tú y el Señor saben si eso es verdad. Pero ¿cuánto tiempo vas buscando riquezas? ¿Cuántas riquezas tienes que acumular para que comiences a servir al Señor? ¿Darás tu vida al Señor para servirle cuando ya tus fuerzas han menguado o todavía cuando eres joven? Moisés podía haberse quedado en el palacio. Pudo haberse llegado al balcón, quizás de su habitación, haber mirado a su pueblo que estaba esclavizado, sirviendo, desde lejos haber mirado al pueblo, y él pudo haber pensado de esta manera, wow, qué mal, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que mi pueblo esté allá sufriendo y yo esté aquí en el palacio gozando y experimentando toda esta bonanza? Él pudo haber pensado eso, pero pensó lo contrario. Porque eso, abrazar los tesoros de los egipcios, era contrario a la voluntad de Dios para él. Estimados, no es posible ser instrumento de redención si primero no estamos dispuestos a morir al control de nuestras vidas, a sustituir nuestras aspiraciones por el plan de Dios y a cargar nuestra cruz. Repito, es imposible ser instrumento de redención si primero no nos negamos a nosotros mismos. Negamos nuestras aspiraciones y las sustituimos por el plan de Dios al cual nosotros debemos añadirnos. Moisés eligió lo ridículo. Incluso ni siquiera tuvo temor del rey, dice, y lo desafió cuando él tomó esa decisión. En tercer lugar, por la fe, Moisés optó por ser obediente a Dios. Todo esto está relacionado, sabemos, pero está es el desglose del pasaje. Moisés eligió otro tipo de identidad.
desde quizás 7, 8 años, fue llevado al Palacio Real. Desde ahí hasta los 40 años fue entrenado en todo lo que era Egipto. Probablemente era un guerrero entrenado, sabiduría, conocimiento de muchas cosas. Quizás se vestía y se veía como un egipcio, pero él tomó la decisión finalmente y eligió otro tipo de identidad. Para el mundo una verdadera locura. Y esa nueva identidad vino con un alto costo. El decidir obedecer a Dios antes que a los placeres de este mundo, el decidir obedecer a Dios antes que ir detrás de los tesoros de este mundo, vino con un alto costo para él. Pues no solo los enemigos de Dios lo persiguieron, sino el mismo pueblo de Dios también le fue contrario de manera constante. Comenzando con el mismo, cuando él fue a defender y a intermediar entre dos israelitas, se volvieron contra él. Moisés pudo haber discutido consigo mismo, dice un comentarista, que él podía ser de mayor beneficio para el pueblo de Dios desde el palacio del faraón. Si no, yo desde aquí puedo ser de mayor beneficio porque por mi influencia yo puedo hacer que los traten mejor y que cambien las condiciones de vida para ellos. Él pudo haber discutido, argumentado ese tipo de pensamientos. Él pudo haber dicho, no, porque desde aquí yo puedo tener influencia, desde allá, ¿qué yo voy a hacer? Pero no lo hizo. Versículo 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y después dice, ¿por qué? Porque la Reina Valera contemporánea dice, y es que tenía puesta la mirada en el galardón. Esto significa que las decisiones que él tomó es porque antes de tomarlas, él tenía su mirada bien puesta donde tenía que estar, en el galardón y en el invisible, versículo 27, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por eso él tomó esas decisiones. Porque su corazón estaba dirigiendo su mirada al sitio correcto, a la persona correcta, a los valores correctos. Por eso él no se doblegó. Él había determinado en su corazón antes, para que cuando llegaran las condiciones, la decisión fuera definitiva. Y lamentablemente muchos de nosotros no tomamos esas decisiones, no desarrollamos convicción. Por lo tanto, cuando se presenta ante nosotros ciertas circunstancias en nuestro día a día, vacilamos. ¿Y qué hacemos? ¿Lo acepto o no lo acepto? ¿Lo hago o no lo hago? Porque antes no tomamos decisión, desarrollando convicciones. Era necesario no distraerse de su propósito. Por lo tanto, él mantuvo la mirada en el galardón, mirada fija en su recompensa. Ser obediente a Dios, identificarse con Cristo, es opuesto a los tesoros del mundo. Es opuesto a los tesoros de los egipcios. Moisés consideró al rey de reyes antes que al rey de Egipto. Moisés consideró al pueblo de Dios en vez de al mundo.
Interesante cuando dice en el versículo 28 y 29 que Él celebró la Pascua y la aspiración de la sangre. Nosotros pensamos en esas cosas y nos parecen quizás algo ridículas. ¿Cómo que poner sangre, pintar la puerta de sangre? Como que, bueno, eso fue lo que Dios dijo que había que hacer. Y si eso fue lo que Dios dijo que había que hacer como simbolismo, pues eso se hizo. Y Moisés tenía también una familia. Y la puerta de su casa también fue pintada con sangre, los dinteles de su casa, de su propia casa. Él no era especial y que Dios no iba, el que mataba a los primogénitos, no. No, Moisés se le olvidó, ahí no voy a tocar, pero ¿por qué Moisés? No, Señor. Él tenía que ser parte del pueblo. Él vio el sufrimiento de Cristo en vez de los tesoros del mundo. Es muy interesante porque también dice lo mismo de Abraham. Ambos como que miraron hacia el futuro. Dios le dio la capacidad de mirar hacia el Mesías, aun cuando de manera clara el Mesías no había sido prometido. Algunos conceptos del Mesías, sí, como en Génesis 3:15, como en Deuteronomio 18, pero de manera clara el Mesías no había sido realmente expuesto. Pero Dios les dio la oportunidad de ver y ellos prefirieron abrazar al Mesías que al mundo. Para mí me trae una tristeza increíble cuando veo creyentes que dicen lo contrario. Hay que abrazar al mundo para poder influenciar al mundo. La Biblia dice no, es al revés. No te dejes engañar por los tesoros y los placeres de Egipto. Apártate de Egipto, que es la voluntad de Dios. Ama a Dios, no al mundo. Así serás luz. En cuarto lugar, por la fe Moisés todo esto fue preparación para él ser instrumento de Dios y finalmente él se convirtió en el instrumento de redención. El instrumento de Dios para la redención de todo un pueblo. Estimados hermanos, sí es posible que una sola persona sea usada por Dios para hacer grandes cosas para su nombre y para beneficio de muchos. ¿Quién ha dicho que tú no eres esa persona? A veces nos apocamos mucho. Acuérdate que no es sobre ti, no se trata de ti, se trata de nuestro Dios todopoderoso y todo glorioso. Para los egipcios, cuando Moisés y el pueblo salen de Egipto y se da cuenta el rey, el faraón, que ellos no iban a regresar, les persiguen. Y el pueblo huye y llega a un punto que está atrapado entre comillas. Porque de un lado están las montañas y el ejército más poderoso del mundo, con no sé cuántos miles de carros de a caballo y no sé cuántos centenares de miles de soldados venían atrás de ellos. Y del otro lado estaba el Mar Rojo. El mar, las montañas y el ejército. Estaban atrapados. No, pero para Dios no estaban atrapados. Ustedes saben que Dios pudo haber dicho, ok, esas montañas,
rómpanse al medio y dejen a mi pueblo pasar. Y el pueblo pudo haber pasado entre las montañas, y cuando el ejército de Egipto viniera y estuviera cruzando entre la montaña pudo haberse cerrado y aplastado a cada uno de ellos. Pero Dios eligió no hacer eso, porque eso era regresar en dirección a Egipto. El Señor dijo, no, es por aquí que tú vas. E hizo lo mismo, pero en vez de montañas, agua. Si tú crees que es más fácil hacerlo con agua que con montañas, adelante. Él fue instrumento de redención. ¿Tenía Moisés poder para hacer eso? Todos sabemos que no. Dios es el que tenía la solución. Y la solución es una solución imposible para el hombre. ¿Qué alegría nos da cuando nosotros vemos una situación absolutamente, estamos contra la pared, contra la espada de la pared estamos nosotros, no hay solución visible y de repente el Señor, ¡puf! Óyeme, eso trae una alegría y un gozo a nosotros y un agradecimiento a nuestro Dios. Y tenemos esas situaciones en nuestras vidas, en nuestras familias, con nuestros hijos, en nuestras propias vidas, con nuestros negocios, nuestros trabajos. En muchas situaciones el Señor se ha manifestado así. El pueblo huía. Atrás, si un ejército con caballos y carros de caballos y todo eso, ¿por qué no pudieron alcanzar al pueblo que tenía que avanzar lentamente? Esas 1 millón, 2 millones de personas, ancianos, niños, ganado, muy lentamente. ¿Cómo ese ejército no los alcanzó? La Escritura lo dice en Éxodo 14, le voy a leer. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y entonces se puso atrás de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Dice, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Sí, un hombre puede hacer la diferencia si realmente se rinde en las manos de Dios, para el pueblo de Dios. Y cuando decimos un hombre, podemos decir una mujer. No importa si es hombre, si es mujer, si es anciano, si es niño, si es joven, si es jovencito. Sí puede hacer la diferencia. Dios puede usarlo para hacer la diferencia. La Escritura tiene varias personas que no conocemos sus nombres, que fueron instrumentos de redención. ¿Se acuerdan la jovencita que le dijo a Naamán, vete a Israel? ¿Se acuerdan el jovencito que tenía los peces y los panes? ¿Quién sabe el nombre de él? El Señor sabe. Fue instrumento. Ahora, si nosotros queremos ser instrumentos de Dios y recibir reconocimiento por ello, no debe ser. Estimados, Dios nos conceda valor, gracia, valentía para enfrentar lo que viene sobre la iglesia en los próximos años, probablemente más rápido de lo que pensamos. El Señor está cerca, sí, yo estoy de acuerdo. El Señor está cerca, pero no hagamos como los tesalonicenses, porque pensar que el Señor está cerca, ellos se cruzaron de brazos. Y el Espíritu de Dios tuvo que usar al apóstol Pablo para echarles tremendo boche, porque estaban de haraganes. No, deja que el Señor domine su tiempo. Hagamos nosotros lo que Él nos ha encargado.
ser instrumentos de redención para un mundo que está perdido. Estimados, miren, todo comienza por aquí. El mundo está cambiando su forma de pensar. Ha cambiado su forma de pensar. A lo bueno le están diciendo malo y a lo malo le están diciendo, wow, qué bueno es esto. Y a los buenos, a los creyentes, a los hijos de Dios, le están diciendo que tienen discurso de odio, que son unos odiadores. ¿Existe esa palabra? Si no existe, ya la inventé. La pueden anotar. Y si ustedes creen que van a tener misericordia, no van a tener misericordia. Mire, los indicios están claros. Lo que sucedió el día de ayer específicamente no tiene madre, como decimos nosotros aquí. Lo que es Apple, Google, Instagram, Facebook, todas esas redes sociales y todas esas empresas de alta tecnología, ellos han decidido lo que es bueno y lo que es malo. Ellos han decidido qué es lo que tú vas a ver y a leer, lo que tú no vas a ver y a leer. Y ellos han tomado la decisión de reprimir a los conservadores. Comenzaron cuando una institución tiene el poder para callar al presidente de la nación que es considerada la nación más poderosa del mundo y por lo tanto el hombre más poderoso del mundo. Cuando una empresa privada tiene el poder para callarlo y lo hace y después decide decir, porque ustedes saben lo que pasó, le cerraron la cuenta de Twitter al presidente Trump. No estoy diciendo si el hombre es, hay mucha gente ilusa que ese hombre es un mesías. No estamos hablando nada de eso, ni estamos de acuerdo con eso, ¿ok? Pero muchos creyentes decidieron cambiarse, muchas personas de su seguidor, cambiarse de esa plataforma de Twitter hacia otra. Pero para poder descargar la otra plataforma, tú tienes que utilizar el buscador de Google. Y si tú lo quieres tener en tu celular, tú vas a usar Apple Store o Google Store. Y lo que ellos hicieron fue que le dijeron a esa plataforma, si tú no te conviertes en liberal, te vamos a cerrar el paso. Y ayer le cerraron el paso. No va a haber prisioneros. Ellos van a eliminar a todos. Estimados, nuestra fe va a comenzar a ser probada de verdad. Y tenemos que estar concentrados no en lo que vamos a perder, sino en ser instrumentos de salvación, de redención para un mundo que está perdido. Porque sí hay todavía elegidos allá afuera que el Señor quiere salvar. Y tú y yo somos los instrumentos para traerlos a Cristo. Esa debe ser nuestra prioridad, eso debe ser nuestro norte. Hacia allá debemos ir. Cuando mañana salgas a tu trabajo, a tu negocio, recuerda que vas para allá como instrumento de redención. No para hacerte más rico, no para tener una mejor posición, sino como instrumento de redención. Porque ahí en la empresa donde tú trabajas, ahí en ese vecindario donde tú estás, hay elegidos que necesitan escuchar el Evangelio para ser salvos. Padre, danos las fuerzas y corrige nuestra mirada. Y glorifica a Cristo. Y ayúdanos a ser instrumentos de redención como lo fue Moisés. Y si tenemos que elegir entre la comodidad y la dificultad, pues que no sea una elección para nosotros, sino ayúdanos desde ahora a elegir qué hacer. La decisión está tomada.
Padre, pero sí vamos a necesitar tu gracia, porque sabemos que nuestros enemigos son poderosos. Y gracias, oh Dios, porque nos salvaste a nosotros, y hay todavía muchos que salvar. Sabemos porque tú no has venido todavía. Y si por cada minuto, cada hora, cada día que tú no vienes, sabemos que hay elegidos allá afuera que necesitan escuchar tu evangelio para que tu Santo Espíritu los traiga a Cristo. Ayúdanos a ser instrumentos de redención. Trae gracia sobre esta iglesia bautista cristiana, sobre todos nosotros, sobre todas aquellas iglesias en República Dominicana y a través del mundo, Señor. Ayúdanos a corregir lo deficiente que es nuestra mirada, mantener nuestros ojos enfocados en Cristo y en las cosas eternas. Te lo pedimos, por favor. Amén. Señor, le siga bendiciendo.